Señor. Amén. Hoy es un día muy especial para nosotros como cristianos, ya que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que decimos nosotros que tenemos un Dios de vivos y no de muertos, porque el Señor vive. ¿Okay? Y eso es algo que vamos a tratar el día de hoy. Pero quiero hacer una encuesta. ¿Quiénes de aquí creen que el Señor realmente vive? Amén. Amén. Sí, amén. Si pasa que nomás lo escuchó el Frank. Frank, ¿tú escuchaste un amén por ahí? Aleluya. No, pero no se escuchó hasta allá, ¿verdad? ¿No? ¿Quién cree que el Señor vive? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de creer, porque hay muchas personas, crea o no, valga la redundancia, que no creen en la resurrección, o que no creyeron en la resurrección. Vamos a hablar un poquito de esas personas y van a ser quienes menos ustedes se lo esperan. Así que vamos a ver cómo nos habla la palabra a nosotros el día de hoy. Padre, a ti sea la honra y la gloria en todo, Señor. Gracias por este día, este domingo, Señor, tan especial que podemos estar aquí entre familias, Señor. Y sabemos que muchos de nosotros saliendo de aquí vamos a seguir celebrando, Señor, tu resurrección, Señor, porque es algo que conmemorativo, es algo que cada día, Señor, debe estar en nuestras mentes. Así que a ti sea la honra, la gloria en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos pues a seguir adelante. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Bueno, Aleluya. si usted cree que Jesús resucitó, ahora, ¿qué le asegura a usted que está en la doctrina correcta? ¿Cómo sabe usted que realmente está en la doctrina correcta? ¿Por qué el cristianismo y no el hinduismo, el budismo, el maoísmo o tantas otras sectas? ¿Por qué usted es cristiano y no es, por ejemplo, budista o del Islam? Yo estoy seguro que si usted le pregunta a otras personas que practican esas enseñanzas, ellos le van a decir que están en lo correcto. La gran diferencia es de que nosotros tenemos un Dios vivo. Amén. Ellos tienen un Dios muerto. ¿Okay? Ahora mire, los que practican todas esas religiones tienen su fe puesta en el hombre que la creó, el hombre que la empezó a difundir. Mientras usted y yo, nosotros seguimos, servimos, adoramos, creemos y tenemos nuestra mirada puesta en Jesucristo, quien resucitó, ya que su tumba está vacía, no hay nada dentro de ella, así que esa es la gran victoria por la cual nosotros podemos asegurar que estamos en la creencia y en la doctrina correcta, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué le pregunto que si creen en la resurrección? Porque crea o no, hay quienes dicen ser cristianos, pero no creen en la resurrección corporal de Jesús. Ellos creen que hay personas que creen que Jesús realmente o solo resucitó en espíritu, pero no en carne y hueso, como lo debemos de creer cada uno de nosotros. Pero no es de asombrarse, mire, pues aún en los tiempos de Jesús, aún en aquellos tiempos, había personas que no creían en la resurrección. En cierta ocasión, Pablo les está hablando a un grupo de personas en la ciudad de... ¿Dónde habló Pablo? No, estaba en Atenas. Está hablando con un grupo de personas y Pablo toca el tema de la resurrección. Y escuchen lo que dicen las personas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban de Pablo y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahora, hay gente religiosa, hubo gente religiosa que leían las escrituras, que hacían esto y aquello, pero no creían en la resurrección. Uno de ellos eran ¿quiénes? Los saduceos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Ahora, recordemos pues qué pasó aquel día que Jesús resucitó, que estamos celebrando el día de hoy. Algunos de ustedes se reunieron a las 6 de la mañana tempranito para recordar precisamente el pasaje que vamos a ver el día de hoy, cuando algunas mujeres muy temprano por la mañana fueron a la tumba. Vamos a ver Juan capítulo 20, pero no solamente vamos a ver el evangelio de Juan, vamos a estar tomando información de los 4 evangelios.
Y es algo que usted me puede ayudar cuando tome alguna historia que aparece en los 4 evangelios. Saque, o sea, no solamente se base en uno de ellos. Si quiere hacer su estudio más enriquecido, más nutritivo, agarre información de los 4 evangelios y vaya formando la historia conforme los evangelios lo ponen. Ahorita se va a dar cuenta por qué. Bueno, Juan capítulo 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Jesús había expulsado 7 demonios de esta mujer, de María Magdalena. Nadie jamás había hecho por María lo que Jesús hizo. Nadie jamás había tratado a María como Jesús la trató. Nadie le había hablado de la manera que Jesús le habló. Recuerda que, nadie le habló como Jesús le habló. Sin embargo, ahora Jesús, a la edad de 33 años, está muerto, crucificado en una cruz. Yo estoy seguro que Jesús le había dicho a María, mira, o a un grupo de personas, no específicamente a ella, le había dicho, mira María, hay que saber perdonar a nuestros enemigos. Pero yo imagino a María pensando, ¿cómo voy a perdonar a aquellas personas, a aquellos líderes religiosos que hicieron todo lo posible, hasta lo imposible, para llevar a Jesús a la cruz? ¿Cómo los voy a perdonar a ellos después de que han crucificado, golpeado a Jesús, aquella persona que me ayudó tanto, que me sacó de la condición en que estaba? Yo imagino que para María fue realmente duro poder aplicar esas palabras que Jesús le había enseñado. Perdona a tus enemigos, ora por ellos. De seguro María Magdalena, sabía que había algo especial en Jesús. Jesús había dicho ser el Mesías. Él mismo lo dijo muy claramente a la mujer samaritana cuando Jesús iba con un grupo de personas. La mujer samaritana se lo preguntó directamente, o le hizo la pregunta directamente: mira, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús directamente le dice, sin titubear, yo soy el que habla contigo. O sea, yo soy el Mesías y yo soy el que vengo a aclarar todo, o sea, a traer la verdad. Así que María Magdalena realmente creía que Jesús era el Mesías. Ella de seguro creyó que Jesús caminó sobre las aguas. Creyó que alimentó a miles de personas con unos panecitos y unos pescados. Creyó que sanó paralíticos, ciegos. Inclusive María Magdalena creyó que Jesús resucitó a Lázaro. Pero ahora Jesús está muerto. Está encerrado en una tumba, puesto en una tumba, como cualquier otro ser humano que haya muerto en la historia. En ese momento, para María no hay ninguna diferencia entre Jesús, el Mesías, y cualquier otra persona. Ambos muertos en una tumba. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1, nos habla solamente de María Magdalena. Pero si leemos los demás evangelios, nos damos cuenta que no iba sola ella, iba acompañada por otras mujeres. Por ejemplo, mire, vamos a ver Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos 16, 1 dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticos para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro. O sea que Juan solamente menciona una, Marcos menciona a otras más, y creo que por ahí hay otras mujeres cuyo nombre no se conoce, pero iba un grupo de mujeres acompañando a María. Bueno, ellas iban a la tumba. ¿Con qué propósito iban a la tumba de mañana? ¿Quién recuerda? Con el propósito de ungirle. Ellas habían comprado especies aromáticas para ungirle. Ahora, recuerde que los judíos ungían con aceite y especias aromáticas a los muertos.
diferente a los egipcios. ¿Recuerdan qué hacían los egipcios? Ellos los embalsamaban, los judíos no. Así que como Jesús había muerto muy cerca de la Pascua, entonces las mujeres no terminaron de eso o no pudieron hacer todo el proceso de ungirlo con aceite. Fue por eso que a las primeras rayos de luz de la mañana del primer día de la semana, ellas fueron a la tumba para terminar precisamente esa costumbre que tenían. Pero había un problema. ¿Cuál era? La piedra, esa famosa piedra que estaba ahí puesta. Ese era el problema para ellos. Miren, las tumbas en aquellos tiempos se tapaban con una gran piedra. El propósito es para evitar de que los animales pudieran entrar, animales salvajes, y devoraran a los cuerpos. O inclusive si la persona se ponía ahí con algunas alhajas para que no entraran las gentes a robarle. Bueno, recuerda que la tumba de Lázaro también había una gran piedra. Es una costumbre de aquellos tiempos, no solamente se aplicó a Jesús. Después de que Jesús de Arimatea metió al cuerpo de Jesús en la tumba, el Evangelio nos dice que él mismo puso la piedra. O sea, Jesús de Arimatea fue quien puso la piedra en la tumba de Jesús. Los otros evangelios nos hacen saber que los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, ellos después fueron, o sea, en ese mismo momento fueron con Pilato y a pedirle que aparte de la piedra le pusiera guardias y además de que la piedra fuera sellada, ¿okay? Con el propósito, ellos lo hacían con un propósito diferente, para que después no fuera alguno de los apóstoles o algunos de los discípulos robar el cuerpo de Jesús y dijeran después que había resucitado, ¿okay? Fue por eso que ellos lo hicieron así. Así que van las mujeres preocupadas. Imagínense un grupo de mujeres por la mañana cargando las especies, los condimentos que llevan, pero van preocupadas. Ellas van preguntando, bueno, ¿quién removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Ese era su gran problema. Yo imagino que un problema en vano. ¿Sabe por qué? Si realmente hubieran creído en la resurrección de Jesús, no hubieran ido esa mañana para allá. ¿A qué van a ir si Jesús no está? Entonces, desde temprano la historia nos hace saber que había cierta duda en ellas, o en todos más bien. Bueno, van con esa preocupación, ¿quién va a quitar la gran piedra? Cuando se van acercando al sepulcro, algo le llama la atención a María Magdalena, y es que vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, cuando leemos la historia, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, donde viene la misma historia, nos dice que un ángel movió la piedra. E inmediatamente se nos viene a la mente, o podemos pensar, sí, probablemente en cuanto el ángel quitó la piedra, Jesús salió, ¿verdad? Inclusive lo vemos en las fotos, vemos una piedra redondita, así muy bonita, y medio movida, y Jesús asomándose, ¿correcto? ¿Sí han visto esas fotos? Bueno, se nos viene a la mente eso, ¿verdad? Quizás en cuanto el ángel quitó la piedra, Jesús salió. Pero déjale digo algo, Jesús no estaba dentro de la tumba esperando que el ángel llegara para salir. El ángel, o sea que no es de que en cuanto quitaron la piedra, Jesús salió, no. Jesús pudo haber salido de la tumba con la piedra o sin la piedra. Ese no era un impedimento para él. El ángel quitó la piedra, ¿para qué? Para que las personas, en este caso las mujeres, pudieran ver que el cuerpo no estaba dentro, ¿okay? O sea, que no cree que la piedra era precisamente para que Jesús saliera. Ese no era el propósito. Y que, o sea, que pudieran ver que Jesús no estaba dentro y que había resucitado. Ahora, ¿qué hace María cuando ve la piedra removida? Ella, al ver la piedra quitada, va con Pedro, se acuerda que va corriendo con Pedro y con Juan, y llega y les dice, les traigo una buena noticia. ¿Saben qué? El Señor ha resucitado, el Señor cumplió su palabra. ¿Eso fue lo que les dijo María Magdalena? ¿Qué fue lo que dice? Corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, llamado Juan, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
O sea, María Magdalena inmediatamente cuando vio la piedra quitada, asumió lo peor. Asumió que alguien se lo había llevado. No, nunca se acordó de las palabras de Jesús, de que Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Bueno, al parecer, mientras María Magdalena va a la ciudad, recuerda que fueron varias mujeres, María Magdalena ve la piedra quitada, ella inmediatamente regresa y corre hacia la ciudad. Las otras mujeres se quedaron ahí, o sea, no todos fueron, sino simplemente solo ella. Las otras mujeres se quedan afuera sin saber qué hacer. No entran al sepulcro, no saben ellas si en realidad Jesús está dentro o no. Ellas se quedan afuera, no han entrado todavía nadie, ¿ok? Están afuera estas mujeres. E imagínense la historia. ¿Entramos o no entramos? ¿O qué hacemos? ¿Esperamos a María que venga o qué vamos a hacer? De repente ven a Juan, el discípulo amado, que viene corriendo. Viene ese Juan corriendo por la madrugada a toda prisa y queriendo llegar a la tumba. Ven que llega Juan y se para frente a la tumba, a la entrada de la tumba. En eso ven que viene Pedro también, y Pedro no se para, sino que él se mete, va derecho hacia dentro de la tumba. Eso fue lo que ellos están viendo. Mire, luego llegó Simón Pedro tras él, o sea, Juan solamente llega a la entrada de la tumba. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. O sea, ese Pedro sí, medio trabancado, ¿verdad? Él siempre entró. Y vio los lienzos puestos ahí. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces entró Pedro, Juan lo sigue, y al ver que estaba la tumba vacía, la condición en que estaba la tumba, dice que vio y creyó. Ahora la pregunta es, ¿Juan creyó que Jesús había resucitado? ¿Qué fue lo que creyó Juan? Bueno, él creyó lo que María les había dicho, que el cuerpo no estaba ahí, que se los habían robado. Que Juan no creyó precisamente que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. O sea, está la situación, ¿qué está pasando? No saben qué ocurre. Y se le hizo más fácil a Juan y a Pedro, en este caso a Juan especifica, creer en las palabras de María Magdalena que creer en lo que Jesús les había dicho. Así que no creyeron en la resurrección, creyeron sí se lo robaron. Es cierto lo que nos dijo María. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea que se regresan de nuevo a la ciudad. Yo imagino que se regresaron tristes, acongojados, tal vez llorando. ¿Quién se atrevió a robar el cuerpo de Jesús? ¿Dónde estará? ¿Qué le estarán haciendo? ¿Quién sería? Ahora, mientras ellos se regresan, ¿qué pasa o qué está ocurriendo con María Magdalena y las otras mujeres? ¿Qué están haciendo ellas? Bueno, miren, las otras mujeres, al ver salir y a Pedro y Juan de la tumba, ¿qué hacen ellas? Entran a la tumba. Es la primera vez que ellas entran a la tumba. Y dice Lucas 24:3 que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. O sea que cuando llegaron asumieron que lo habían robado. Ahora están entrando y realmente están confirmando que no está. No saben ellas qué ocurrió. Están confirmando que no está. En eso están adentro y se les aparecen dos varones, dos ángeles, vestidos de blanco, y les dicen, ¿qué les dicen a las mujeres? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, les dice, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Y yo les he dicho, hermano, que a veces necesitamos nosotros recordar la palabra de Dios, tenerla presente en nuestra mente, especialmente en momentos difíciles, porque es lo primero que se nos olvida.
Recordarla nos ayuda a tener aliento, a tener fuerza, a seguir adelante, a tener paz, a tener tranquilidad, a dormir a gusto. Así que dice, acuérdense de lo que habló cuando aún estaban en Galilea. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Claro, llegó el ángel, les dijo, esto fue lo que dijo Jesús, entonces se la trajo a la memoria. Algo similar a lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, pero para eso también nosotros debemos estudiarla. No voy a quedarme un baquetón esperando a que el Espíritu Santo me recuerde todo. Hay que esforzarse, hay que escudriñar la palabra nosotros. Bueno, ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sí va siguiendo la historia? Ellos salen corriendo, las mujeres se quedan ahí, ellas entran, pero ¿qué pasa? ¿Dónde se queda María Magdalena? Bueno, mientras tanto, María Magdalena, que también había regresado, recuerda que ella regresó a la ciudad para avisarles, los apóstoles regresaron, 2 de ellos, y ella viene tras de ellos otra vuelta corriendo para atrás. Yo creo que esa realmente se fatigó ella mucho ese día. Entonces ella también había regresado corriendo tras Pedro y Juan. Al ver que ellos al ver que Pedro y Juan regresaban a la ciudad y que las otras mujeres estaban adentro, ella, sin saber que su dolor, que su pena estaba a punto por terminar, se queda sentada afuera de la tumba. ¿Okay? Las mujeres están adentro, María Magdalena se queda sentada afuera. Y dice Juan 20, estaba fuera del sepulcro, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar hacia adentro del sepulcro. ¿Ok? No está adentro, ella no entró, se asoma. ¿Qué fue lo que vio? Y vio a los 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora, María está afuera y dice que mientras ella está afuera, escucha una voz detrás de ella que le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Quién le está hablando aquí a María? Jesús. No, aquí es Jesús. Mire, pero ella, o sea, María Magdalena, pensaba que era el hortelano, o sea, el jardinero. Y le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, es Jesús el que le está hablando. María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Bueno, María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Es la primera persona que lo vio. Hasta ese momento nadie lo había visto. Mira lo que dice Marcos 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Okay? Vaya siguiendo la historia, porque a veces pensamos que María entró y que estaba adentro y que escuchó al ángel. María fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Afuera de la tumba, María Magdalena ve a Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer cuando María Magdalena ve a Jesús? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. O sea, si lo quiso tocar, y Jesús le dice, espérate mujer, todavía no voy a mi padre. Pero ella regresó de nuevo a la ciudad, va para atrás, otra vuelta, María Magdalena, para hacerle saber a los que habían estado con él, o sea, a los discípulos, otra vuelta, a los apóstoles, que estaban tristes y llorando. ¿Usted cree que si Juan hubiera creído, cuando leímos que creyó, hubieran estado tristes y llorando? No, hubieran estado alegres. O sea, Juan llegó con la noticia, sí se lo robaron, ¿dónde va a estar el Señor? Ahora va María con la noticia de que ya no está, o sea, ya no va a decirles que está perdido, ella va a decirles, el Señor resucitó, el Señor está vivo. Ellos, cuando oyeron que vivía
y que había sido visto por ella, creyeron. Mire, estos canijos no le creyeron a María Magdalena. Eso fue María Magdalena. Adentro están las mujeres. El ángel había dicho a las mujeres que Jesús había ¿qué? Resucitado. El ángel les dijo a las mujeres que Jesús había resucitado, pero ellos no habían visto a Jesús. ¿Ok? Solamente les recordó la palabra de Jesús. Así que ellas, y el ángel les dijo, miren, no está aquí. Entonces, si no está aquí, pues vámonos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, ya María ya se había ido, María Magdalena ya se había ido, fueron corriendo a dar las nuevas buenas a los discípulos, y mientras iban, ¿qué creen que pasó? He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Miren, cuando María Magdalena le quiso, la hermana dijo, le quiso abrazar, le quiso a tocar, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he ido al Padre, voy y vengo, les dice. En unos instantes después, Jesús se encuentra con estas mujeres, con las otras mujeres, y ellas sí lo pueden tocar y abrazar. Imagínense, estamos hablando de unos instantes de segundos, unos minutos. Jesús fue hasta el Padre, hasta el tercer cielo, y regresó. Es lo que nos hace saber aquí esta parte de la escritura. Bueno, he aquí Jesús le salió a ellas y le adoraron. Y volviendo del sepulcro, o sea, las mujeres dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea que María Magdalena había regresado y les había dicho, Jesús está vivo. No le creyeron. Ahora vienen estas mujeres, el resto de ellas, y van con los 11 y les vuelven a decir, está vivo. Mas ellos les parecía que locura las palabras de ellas y no las creían. Llega María Magdalena dando su testimonio, no le creen. Llegan estas mujeres dando su testimonio de lo que vieron y no le creen. Y miren, tiempo después apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban en el camino yendo al campo. Lo vimos el viernes. ¿Quiénes eran las dos personas? Las dos personas que iban rumbo a Emaús, ¿correcto? Jesús se les aparece a ellos, empiezan a platicar. Ellos lo reconocen cuando Jesús parte el pan, los invitan a su casa, y van y les dicen a los apóstoles. Ellos fueron, o sea, estos dos discípulos, y lo hicieron saber a los otros, ¿y qué dice? Y ni aún a ellos le creyeron. Estos sí tienen cabeza dura, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil creer en la resurrección de Jesús? Para nosotros es sencillo decir, yo sí creo. Pero probablemente si hubiéramos estado en esa ocasión junto a ellos, hubiéramos hecho lo mismo. Se nos haría difícil creer en la resurrección. Por eso es una de las bases de nuestros fundamentos de nuestra fe, que creemos en la resurrección, que no necesitamos ver para creer, sino que lo creemos por fe. Mire, como ellos tampoco le creyeron, dice Jesús, bueno, esto ya me están sacando me están tomando el colmo, ¿no? ¿Cómo dice de piedritas? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, finalmente se apareció a los 11. Les mandé a María Magdalena, no me creyeron. Les mandé a las mujeres y no me creyeron. Les mandé a dos de ustedes mismos, de sus discípulos, y no me creyeron. Bueno, finalmente dice Jesús, voy yo. Se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Fíjense lo que hace Jesús. ¿Por qué no me creyeron? Incrédulos, duros de corazón. Yo me imagino que Jesús era una persona enérgica. En ese momento sí, yo creo que sí nos regañó. O sea, fuerte, de una manera fuerte. ¿Cómo es posible que después de 3 años de vivir juntos, de convivir en todo, ahora no crean lo que yo les he dicho?
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Entonces es difícil creer en la resurrección. A veces juzgamos a las personas que no creen, pero si ellos, los apóstoles, no creyeron, ¿por qué le interesaba tanto a Jesús? ¿O por qué era de importancia que los apóstoles creyeran en la resurrección? Que no se quedaran a medias. Pues a veces sí creo, a veces no. ¿Por qué era importante para Jesús que ellos creyeran en la resurrección? ¿Usted qué cree? Porque era la enseñanza, iba a ser uno de los fundamentos en la enseñanza que ellos iban a tener en el futuro. O sea, ellos iban a compartir el evangelio, los apóstoles. Y iban a compartir y a predicar de un Dios vivo. ¿Quién quiere escuchar de un Dios muerto? Tenían que compartir. Quitaron las personas. Recuerda, las personas estaban sirviendo a dioses paganos, dioses que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no escuchan. Y para quitarlos de servir a esos dioses, era necesario presentarles a un Dios vivo. No tiene caso quitarlos de un Dios muerto y presentarles un Dios muerto. O sea, era necesario presentarles a un Dios vivo para que ellos dejaran todo eso y empezaran a poner su mirada en Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien había resucitado de los muertos, quien había vencido a la muerte. Así que, mire, en cierta ocasión, Pablo, recuerda que Pablo fue a Listra, iba con otro de los discípulos, otro compañero, y la gente de Listra, cuando lo vieron, le dijeron: oh, este es el dios Mercurio y el dios Júpiter. ¿Te recuerdas la historia? Quisieron adorar a Pablo y a Timoteo, que era Timoteo, como si fueran dioses, como si fueran uno de sus dioses. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a estas personas? Oye, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan, o sea, dejen esas tonterías, dejen esas estupideces de andar adorando, cargando, llevando a dioses muertos, para que se conviertan ¿a quién? Al Dios vivo. Era importante que ellos creyeran en la resurrección para poder compartir estas palabras, que las dijeran con convicción, que las dijeran con fe, no con temor, no con duda, para que se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, Pablo no hubiera podido decir estas palabras. ¿Dónde está tu Dios? No, pues está enterrado allá en una tumba, allá está en la tumba de José de Arimatea. Era importante que Jesús resucitara, o sea, era esencial. Él lo iba a hacer. Lo importante era que creyeran, que Jesús había resucitado. Marcos dice algo muy importante: Dios no es un Dios de muertos, sino de quienes, de vivos. Por lo tanto, nuestro Dios debe de estar vivo. Entonces, un Dios muerto no puede ser un Dios de vivos. Sería imposible. ¿Por qué la resurrección de Jesús fue tan importante? Porque sin la resurrección de Jesús, nuestra enseñanza, nuestras reuniones cada domingo, nuestros estudios bíblicos, nuestras reuniones de varones, reuniones de mujeres, nuestras oraciones, no tendrían ninguna validez, ningún peso. Estaríamos reuniendo solamente en vano, dice la palabra. Fue de gran importancia. Miren, le voy a leer lo que dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Todo lo que hacemos los domingos es cosa vana. Lo que hacemos, nos reunimos los miércoles, sería cosa vana. Si te reúnes en tu casa a tener un estudio bíblico, a hacer un devocional, es cosa vana, dice Pablo. Vana es también tu fe. O sea, todo lo que crees, si Jesús no resucitó, fue en vano.
No es nada. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Oigan nomás esto, está duro. Amén, hermano. Somos hallados mentirosos, para que me entiendan. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. O sea, si no hubiera resucitado, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Amén. Si Jesús no hubiera resucitado, creo en su boletín están le puse ahí algunos puntos de la importancia de la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, quiere decir que Dios no hubiera aprobado, Dios Padre no hubiera aprobado su muerte y nosotros estaríamos aún en pecado. Amén. Estando en pecado, estaríamos ¿qué? Fuerte. Separados de Dios, lejos de la ciudadanía del cielo, estaríamos condenados a la muerte, no tendríamos la vida eterna, no tendríamos la salvación si Jesús no hubiera resucitado. Amén. Imagínense todo esto Jesús. por la resurrección de Jesús. Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer para que cuando uno acepta o cuando uno cree en la resurrección de Jesús? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pablo le dijo a los romanos, fácil. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón, no solamente creas aquí en la mente, porque lo de la mente va y viene, lo de la mente te lo van a cambiar fácilmente. Vas a un estudio, vas a un lugar, escuchas una plática, ves un video de YouTube, que hay tantos que decían tantas tonterías, y como lo tienes en la mente, y lo primero que escuchas es lo que crees, y cambias algo de aquí y metes algo nuevo, vas, escuchas acá y cambias lo que escuchas, y andas cambiando. Por eso debes de creer de corazón, ¿ok? Sinceramente, que Dios le levantó de los muertos, y si haces eso, ¿serás qué? Serás salvo. Amén. Así que si usted o alguno de ustedes aún no han creído en Jesús, en la resurrección corporal de Jesús, que realmente Él vino y habló con los discípulos, Él comió con ellos, les preparó un pescadito, ¿recuerdan? Un zarandeado así con limoncito y cabello, y era fresco el pescado, no crean que era refrigerado. Habló con ellos, le dijo a Tomás, mete tu dedo, tócame. Debemos de creer que Jesús realmente vino en un cuerpo resucitado, en un cuerpo material, y estuvo entre nosotros por ¿cuántos días? 40 días. 40 días Él estuvo aquí en un cuerpo resucitado y ascendió al Padre. Así que era importante que eso ocurriera, que Jesús muriera, que Jesús resucitara, que Jesús fuera al Padre, porque Jesús mismo dijo, ahorita me recordó el hermano, es necesario que me vaya para poder enviarles al Espíritu Santo. ¿Okay? Así que he ahí la importancia de la resurrección de Jesús, y espero que usted realmente la crea. No es fácil, pero es algo de nuestra fe que debemos tener bien guardado en nuestro corazón. Sí, Señor. Así que si usted cree que Jesús resucitó, Sí, Señor. lo cree de corazón, Sí, Señor. ha confesado sus pecados al Señor, se ha arrepentido de ellos, Ujú. bienvenido a la familia. Usted es un hijo de Dios, No, una hija. miembro de la familia de Dios. Amén. Y algún día, cuando ya no estemos aquí corporalmente, nos veremos Tonight. en su presencia, en la presencia Sí, de amén. Dios. Y estaremos allá alabándole, cantándole. Mamá Church. ¿Qué más vamos a Oh, hacer? tonight. Glorificando, Bailando. danzando. Sí, no, danzando, güey. Sí, Danzando. alegres, contentos. Yo no sé ustedes, pero yo voy a decir, Señor, yo ya todos los domingos que te prediqué, yo voy a descansar. Aleluya. No, no es cierto. Vamos a estar todos gozosos. Sí, amén. No dolor, no lágrimas, no llanto, no deudas. Imagínense que tanta bendición que es el Señor. Thank you, Lord. No problemas con los hijos, no problemas con los esposos, con las esposas, en el matrimonio. Nada Y la de eso. full. Y la fuma. No hay que cocinar. Mano, esto. No más suegras. No más cocinar. True.
Yo más suegra. Bueno, ya se están yendo, ya están haciendo planes. No soy. Yo Váyanse, como Malena, regresen de nuevo aquí al diario. Aquí todo eso. Ya somos. Ay, Bueno, hermanos, este es el mensaje que traigo sobre la resurrección de Jesús. Espero que usted haya aprendido algo nuevo en cuanto a... Probablemente no era nada nuevo, solamente estoy recordando, poniendo en un poquito de orden los acontecimientos para que usted pueda entender un poco mejor lo que ocurrió con los apóstoles. Realmente fue por eso que ellos tampoco estuvieron presentes en la cruz cuando Jesús murió. Muchos de ellos dudaron. ¿Cómo es posible que el Mesías esté colgado ahí arriba? Así que crea de corazón, ame a Jesús de corazón, sígalo de corazón, ponga su mirada en él de corazón y va a ver cómo las bendiciones, no le estoy diciendo que las bendiciones vienen por su actitud, las bendiciones el Señor las da por su misericordia, por su gracia, pero le ayudarán bastante. ¿Okay? Así que sigamos adelante y lo invito que esta tarde, cuando vaya a su casita, los que vayan a su casita a festejar, recuerden a sus hijos, a los pequeñitos, qué es lo que estamos celebrando el día de hoy. Quítenles un poquito el conejo y póngales la imagen de Jesús. Amén. Esto es lo que realmente estamos celebrando hoy, no el Bunny Easter o el Easter Bunny. ¿Okay? hable bien de Así que Jesús. tienen tarea para llevar. Amén. Amén. Thank you, Vamos Lord. a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo y momento tan especial que nos has dado, Señor, por recordarnos de aquel momento, Señor, cuando tú venciste la muerte, cuando Yes, llegaste, cuando nos diste vida a nosotros, Señor.